Cuando en el siglo XIX se crearon los primeros automóviles, a su vez nacieron las primeras carreras, y de ahí desembocó la Fórmula 1. Pero a lo largo de estos años, a lo largo de la década del siglo XX, se han ido necesitando un circuito. En un principio nacieron los urbanos, como puede ser Mónaco o las calles de los eventos de ricos que había en aquella época. Pero al final nació la necesidad de un circuito como tal donde probar esos vehículos. Y así nacieron los autódromos. Hoy vengo a repasar los 5 circuitos más antiguos donde ha pilotado la Fórmula 1 y donde ha ido de una forma u otra del campeonato. Muchos de estos son anteriores al propio campeonato moderno y cuando llegaron a participar un monoplaza fue incluso antes de la formación del propio campeonato, con las carreras estas que eran un poco menos oficiales, por así decirlo. Y bueno, vamos a empezar. Número 5. Circuito Spa-Francorchamps. Este famoso circuito, que muchos conoceréis si sois fanáticos de la Fórmula 1, se encuentra en la provincia de Lieja, en Bélgica, y gran parte de él son las antiguas carreteras que conectaban Spa, Francorchamps, Malmedy y Stavelot, que son 4 pueblos que están alrededor del circuito. Fue construido en 1925 y diseñado por Jules Détier y Henri Langlois van Optem en 1920, por lo que tardaron 5 años en su construcción, nada menos. El primer GP de Fórmula 1 se hizo en el mismo año de su construcción, en 1925, y durante muchos años ha compartido el GP de Bélgica con el circuito de Zolder, también en dicho país. Actualmente es el circuito más antiguo en el que corren la Fórmula 1. También cabe destacar que en un principio tenía 14 kilómetros, como digo, en las antiguas carreteras que conectaban estos pueblos, y se ha ido cortando a lo largo de los años hasta llegar a los 6. Pese a ello, aún es el más largo del calendario. Y bueno, lo que digo, a lo largo de los años ha sufrido diversas modificaciones, pero conserva sus rasgos principales, como las famosas curvas Errus y Radillon, al principio de la vuelta, consideradas las más complicadas y rápidas del Mundial de Fórmula 1. Número 4. Autódromo de Terramar. Se localiza en Barcelona, España, en el pueblo de San Pedro de Ribas, y fue construido en 1923 por un conde, si no recuerdo mal. Se hizo en menos de 300 días y su coste fue de unos 4 millones de pesetas, que al cambio hoy en día son 24.000 euros. Que dirás tú, te pide un préstamo y te crea un circuito en aquellos años. Claro que eran obviamente tiempos diferentes. El primer GP de Fórmula 1 es un caso bastante complicado, porque de hecho solo llegó a haber uno, y no del todo fue un monoplaza. Pero bueno, empecemos desde el principio. Cuando fue a correr, en el año 1923, se realizó el campeonato, el antiguo campeonato, porque todavía no estaba conformada la Fórmula 1 como tal, como vengo diciendo, pero lo que se podía considerar campeonato de Fórmula 1 corrió allí. Pero la falta de recaudación, ya que las gradas, la mayoría estuvieron vacías, hizo que no se pudieran entregar premios a los ganadores. Así que no se pudo considerar un gran premio como tal, valga la redundancia. Y bueno, hablando de las características del circuito, pues tenía 2 kilómetros y era famoso por sus peraltes, porque era un oval, y tenía peraltes de cerca de 90 grados, casi un ángulo recto, imaginaos, casi un Fórmula 1 andando por una pared, echarle ganas para correr ahí. Y creaban bastantes quejas en los pilotos, que decían que eran muy difíciles, ya que además estaba bastante bacheado porque era un circuito de cemento, y además decían que eran sumamente inseguras, y de hecho hubo varios accidentes en esas curvas, ya que no tenían ni protección en la parte superior. Como digo, el circuito no tuvo una gran acogida, con lo que esto llevó al final a la quiebra de este circuito, que finalmente se abandonó en 1950, curiosamente el año en el que se creó la Fórmula 1 moderna. Y desde entonces el único coche de competición real que ha competido allí ha sido el Audi R8 LSM, en un evento de exhibición que hizo Red Bull en el año 2012 junto a Carlos Sainz. Y bueno, la verdad es que este es el único evento medio oficial, también han ido otros programas de televisión como The Grand Tour, y cada fin de semana te puedes encontrar vídeos en YouTube de gente que va allí a probar los coches de manera ilegal. También he estado recopilando un poco de información y me he enterado que este mayo el gobierno español ha impulsado un plan de 25 millones de euros para restaurar el circuito a partir de otoño. Quieren hacer infraestructura, un hotel, incluso una piscina y restaurar el circuito en sí. Con lo que sería bastante bonito ver al circuito de los más antiguos de Europa, que encima es español, de nuevo con coches de competición. Número 3. Autódromo Nazionale di Monza. Se encuentra, como muchos sabréis, en Milán, cerca de Milán, realmente, en Italia, y está rodeado del Parque Natural de la propia ciudad de Milán.
Y bueno, fue construido en el año 1922 por 3.500 obreros que lo hicieron en menos de 4 meses y gracias a la financiación de la recién creada Asociación Italiana de Automovilismo. Su primer GP de Fórmula 1 fue una semana justa después de su inauguración y de entonces la F1 ha ido cada año hasta la actualidad. En contadas ocasiones esto a lo mejor no se ha dado, pero casi siempre ha corrido el Gran Premio de Italia en ese circuito. Según la década ha ido cambiando su versión, ya que se puede decir que son 2 circuitos en uno, y actualmente es el circuito más antiguo de la Fórmula 1 y el tercer circuito más antiguo del mundo. El circuito, de unos 10 kilómetros totales, tiene 2 variantes que se conectan por la recta de meta. Por un lado tenemos el oval convencional, que es los propios de la década, de unos peraltes de unos 60 grados, el cual se conserva aún hoy, aunque está abandonado y parte de él está un poco obstruido por las protecciones y por las gradas del circuito que se usa actualmente, porque obviamente están los dos conectados. De hecho, comparten la meta, como vengo diciendo. Y por otro lado tenemos el circuito que todos conocemos, el de la Fórmula 1, el del gesto de chicos, estáis diciendo, como muchos sabréis. Esta versión es la más usada y la que se usa actualmente, y aunque ha sufrido diversas modificaciones a lo largo de los años, como las chicanes de las curvas 1 y 2 y 4 y 5, es muy parecida a la que siempre ha corrido la Fórmula 1. Número 2. Circuito de Abus. Este circuito, llamado Abus, aunque en alemán se diría Automobil-Verkehrsstraße, se encuentra en Berlín, como muchos imaginaréis con ese tono de alemán. Se construyó en 1921, pero pudo ser el circuito más antiguo de toda la historia, ya que su planteamiento y el proyecto fue impulsado en 1907 por el Automóvil Club de Alemania, el ADAC, por lo que, de no ser por problemas financieros que tuvo Alemania durante aquellos años, pudo ser el circuito más antiguo del mundo. Su primer GP y la única carrera que se corrió allí fue en 1959, ya conformado el Mundial Oficial de la Fórmula 1. Y bueno, el trazado como tal tenía 8 kilómetros y eran básicamente 2 rectas y 2 curvas, hablando así en grosso modo. Parecía un bastón el circuito, vamos a hablar claramente. Y bueno, la curva 1 tenía un gran peralte de casi también 90 grados, bastante amplio como el del circuito de Terramar, y provocó muchos accidentes debido también a su complicidad y peligrosidad, porque tampoco tenía protecciones. Cabe destacar que el Abus vivió años muy duros durante su creación y los años posteriores, ya que estamos hablando de que se encontraba en Alemania y durante el siglo XX fue el país donde se vivieron peor las 2 guerras mundiales, por lo que vivió tiempos duros el Abus. Y como digo, por este motivo, con la llegada del nazismo en Alemania, el circuito se incorporó a la red de carreteras, destruyéndose las curvas que había para conectar las 2 rectas. Y en aquellos años, pues cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, fue cuando vivió sus mejores años el circuito, ya que se volvió a reconstruir las 2 curvas peraltadas que tenía y la Fórmula 1 corrió allí en el 1959. Sin embargo, tras su único gran premio y diversos fallecimientos a causa de la curva peraltada, el circuito se recortó hasta los 5 kilómetros en 1967. Y finalmente, en la década de los 90, tras varias muertes se volvió a recortar. Al final se destruyó el circuito y se convirtió la torre de control en un hotel y las características restas del circuito en parte de la autovía que conecta Berlín con los aledaños de la capital, por lo que al final acabó siendo parte de la red de autovía. Número 1. Indiana Motor Speedway. Localizado en el estado de Indiana, en Estados Unidos, se construyó en el año 1909 y fue un proyecto desarrollado por el empresario Carl Gerald Fischer, que vivió cómo crecía la industria automotriz en su país y veía la necesidad de un lugar donde introducir dichos vehículos. En cuanto a su primer GP, es algo, como digo, bastante complicado. Como muchos sabréis, el evento más importante de este circuito son las 500 millas de Indianápolis, el cual actualmente en el calendario de la IndyCar es donde se realiza este evento. Pero pese a esto, entre 1950 y 1960, dicho evento formaba parte del calendario de Fórmula 1, aunque todas las victorias de aquellos años se las llevaron coches preparados especialmente para dicho circuito, ya que la mayoría de los equipos de Fórmula 1 preferían no participar en esa carrera para tener que desarrollar un coche específicamente para ese tipo de trazado, ya que es un oval. Tras esto, que el Gran Circo dejó el campeonato, dejó el evento en el 1960 y ya sí que entró la IndyCar, pero casi un siglo después la Fórmula 1 volvió a dicho circuito en el año 2000
en una variante que se hizo especial para el Gran Premio de Estados Unidos. Y era una parte que tenía parte del oval y parte de un circuito interno que se construyó. El Gran Circo estuvo entre el 2000 y el 2007 y, como digo, ya bajo el nombre del Gran Premio de Estados Unidos, siendo famosa la carrera del 2005 por la polémica de los neumáticos Michelin, los cuales no soportaban el peralte de las curvas y estallaban. También, en cuanto a las peculiaridades del circuito, cabe destacar que en un principio solo existía el oval propiamente, o sea, como digo diciendo, la especificación llegó casi 100 años después, y este estaba construido en base de ladrillo, o sea que era todo ladrillo. No se llegó a asfaltar por completo hasta la década de 1960, de hecho se fue haciendo por fases, y aún hoy se conserva una pequeña sección de los ladrillos en la línea de meta a modo de recordatorio, la famosa Brickyard. O sea, imaginaos, todo asfalto y ahí ese pequeño recordatorio a modo honorífico, bastante bonito la verdad. Bueno, su especificación del interior del oval, como digo, llegó 100 años después y se hizo para el Gran Premio de Estados Unidos. Y más tarde otras categorías lo usarían, como por ejemplo la NASCAR o categorías de las motos. Y bueno, aparte de tener el récord de ser el circuito más antiguo de la Fórmula 1, y lo cierto es que del mundo en sí, fue el primer autódromo del planeta, además es el circuito que más público puede albergar, casi 350.000 personas, que para hacer una idea es más o menos que el triple del estadio de fútbol Camp Nou, el de los más grandes del mundo. Así que echadle la cantidad de personas que entran allí. Especialmente se llena para la Indy 500, que es el evento más importante del año del circuito, yo creo que incluso del calendario automovilístico de Estados Unidos. Y bueno, con esto llegamos al final del vídeo. Si a lo mejor creéis que falta otros circuitos míticos como Le Mans o Brooklands, esto se debe a que estos circuitos, pese a ser muy antiguos, la Fórmula 1 nunca llegó a competir allí. Por lo que si estos son los circuitos más antiguos en los que he llegado a competir en Fórmula 1, pues no puedo meterlos. Aunque sí que es verdad que son bastante antiguos. Y bueno, espero que haya gustado el vídeo. Si es así, dadle un me gusta, suscribiros y dejar un comentario y poco más. Gracias por la visita y hasta la próxima.